Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme nuestra semejanza. Eso dice Génesis 1:26. Ahí vemos a Dios hablando en plural. Algunas personas quieren argumentar que en este texto en el cual Dios habla en plural designa o muestra una pluralidad de personas. Pero ¿será esto cierto? Hagámosle un estudio a Génesis capítulo 1, versículo 1 y parte de Génesis capítulo 2 y nos vamos a dar cuenta de que en Génesis capítulo 1 hay 8 creaciones. En 7 de las 8 creaciones miramos que Dios habla en singular. Y única y exclusivamente en la creación referente a los seres humanos, Dios habla en plural. Inclusive, Dios habla en singular en la primera creación del día sexto, el día en el cual encontramos dos creaciones. La primera creación es la de los seres, es la de los animales que salen de la tierra. Y Dios habla en singular. Y la segunda creación del día sexto, que es la creación de los seres humanos, Dios habla en plural. Esto es importante poder analizarlo. Y aquí es donde yo quiero hacerle una pregunta a todos los que me oyen. ¿Será que el ciclo del ser humano ya terminó? ¿El ciclo de la creación del ser humano ya terminó? ¿Qué dice Gálatas capítulo 6, versículo 15? Dice así, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. También vemos que en la palabra de Dios dice que nosotros estamos siendo creados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el ciclo de la creación del hombre no ha terminado. Y yo me atrevo a decir que Dios estaba hablando con su Hijo en Génesis capítulo 1, versículo 26. Pero no con un Hijo eterno, ni con un Dios Hijo, sino con el hombre o con el ser humano. Porque nosotros estamos en este momento en el día sexto. El día séptimo es el día de reposo, pero el día de reposo simboliza el milenio o hace referencia al milenio. Es decir, los 1000 años que nuestro Señor Jesucristo va a gobernar en la tierra. Y ese día séptimo todavía no ha llegado, por lo cual nosotros estamos en el día sexto en el cual el Dios Todopoderoso habla en plural y lo hace el Dios Todopoderoso con nuestro Señor Jesucristo, el hombre o el ser humano. Hagámosle un pequeño estudio al capítulo 1 de Génesis y nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, Dios creó los árboles y los arbustos en el capítulo 1, versículo 11 y creó en el capítulo 1, versículo 26 al hombre y a la mujer. Pero cuando nosotros vamos al capítulo 2, que es un capítulo más adelante, nos vamos a dar cuenta, capítulo 2, versículo 3 y versículo 4 y versículo 5, nos vamos a dar cuenta de que aún no existían ni los árboles, ni los arbustos, ni tampoco los seres humanos. Es más, Adán fue creado o formado del polvo de la tierra en el capítulo 2, versículo 7. Los árboles y los arbustos fueron creados en el capítulo 2 de Génesis, versículo 9. Y Eva fue creada o fue cuando salió de la costilla de Adán en el capítulo 2, versículo 22 y 23. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que nosotros encontramos en el primer capítulo de la Biblia o en el primer capítulo del libro de Génesis? Pues lo que nosotros encontramos es el prólogo, el resumen o el recuento de lo que es la palabra de Dios. Es decir, desde Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 2, versículo 3, nosotros encontramos el prólogo. Cuando usted analiza en Génesis capítulo 1, versículo 1 y Génesis capítulo 2, versículo 4, se va a dar cuenta que hablan de lo mismo. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Génesis capítulo 2, versículo 4 dice, esta es la historia de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que fueron creados. Entonces, esto habla exactamente de lo mismo. Es decir, que la historia de la humanidad empieza a contarse verdaderamente desde Génesis capítulo 2, versículo 4 en adelante.
De ahí para atrás nosotros encontramos el prólogo. Por eso es que hay 2 veces registrado en la palabra de Dios la creación de los seres humanos, pero también hay 2 veces registrado en la palabra de Dios la creación de los árboles. Entonces, esto es importante entenderlo. Mire, cuando nuestro Señor Jesucristo sanó al paralítico de Betesda, los judíos se enojaron con él porque le dijeron, 6 días hay para trabajar y usted viene a sanar el día séptimo. Usted no ha entendido que el día séptimo es el día de reposo porque Dios en 6 días hizo todo el mundo, toda la creación y reposó en el día séptimo. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, pero ustedes ¿de qué me hablan? Si mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y esto es lógico porque el día séptimo o el día de reposo aún no ha llegado. Esto lo pueden encontrar en Juan capítulo 5 versículo 17. Pueden leerlo en el capítulo 5 desde el inicio y se van a dar cuenta que lo que les estoy diciendo es totalmente cierto. Por eso es que Dios habla en plural, porque el hombre tuvo que ser creado 2 veces. Dios lo creó en el principio, pero el hombre se perdió, así que era necesario volver a crearlo. Y lo está creando el hombre espiritual o el hombre conforme Dios quiere que sea creado. Es decir, yo digo un hombre celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque vamos a ser semejantes a Él. Por eso nosotros, aunque creemos en Dios, aún no llegamos a la medida de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando Él venga le veremos tal como Él y seremos semejantes tal y como Él es. Entonces estamos siendo creados a imagen y semejanza de Dios en este momento por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el verbo o la palabra de Dios hecha carne. Espero que este video les haya gustado y los ayude a entender el inicio de las escrituras y los ayude a entender verdaderamente la importancia que hay de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque nuestro Señor Jesucristo es el hombre, el ser humano perfecto, pero también es el verbo o la palabra del único Dios todopoderoso manifestada en carne, dando vida a todo aquel que la recibe, que la oye y que la obedece. Dios los bendiga. Muchas gracias.